Hola, somos One Minute Sensei y en el vídeo de hoy os voy a explicar cómo calcular la beta de una empresa que no cotiza en bolsa. Además, al calcular la beta, vamos a calcular el coste del equity de esta empresa que no cotiza en bolsa y vamos a calcular también el WACC de la empresa que no cotiza en bolsa. Fijaros que nosotros para calcular el coste del equity, que lo definíamos como la rentabilidad mínima anual que exigen los inversores a su inversión expresada en porcentaje, podíamos aplicar el modelo CAPM, que nos venía a decir que básicamente la rentabilidad que debemos exigir es la rentabilidad del bono a 10 años más la beta por la prima de riesgo del mercado, donde la beta de alguna manera nos está indicando el riesgo sistémico que tiene la empresa asociada con su actividad, con su riesgo financiero, con su nivel de apalancamiento, es decir, el riesgo asociado a esa empresa fundamentalmente por el sector en el que opera y otra serie de factores financieros. Y también explicamos que la prima de riesgo del mercado era la rentabilidad esperada del mercado de renta variable menos la rentabilidad del bono a 10 años, que era la que se definía como la rentabilidad libre de riesgo. Además explicamos que para calcular esta beta lo que hacíamos era tomar, por un lado, precios de cotización mensuales de una empresa, imaginaros que por ejemplo es ACS, y precios de cotización mensuales del índice comparable de bolsa. Si es España sería el IBEX 35, ¿de acuerdo? Esta RM sería la rentabilidad esperada anual del IBEX 35. Con estos datos mensuales obteníamos la rentabilidad mensual de ACS y la rentabilidad mensual del IBEX 35 y obviamente el histórico de datos que nosotros solíamos tomar se suele hacer entre 3 y 5 años hacia atrás, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que nosotros habíamos calculado las rentabilidades mensuales de las acciones y las rentabilidades mensuales del IBEX, nosotros lo que hacíamos era graficar esto llevando rentabilidad mensual del IBEX en el eje X y rentabilidad mensual de la acción en el eje Y. Y graficábamos las rentabilidades, estas parejas de puntos, y lo que hacíamos era ajustar una recta. ¿De acuerdo? Esta recta tiene una expresión igual a beta por X más alfa, y el término de la pendiente, el término que multiplica X, era lo que nosotros definíamos como beta. Es decir, beta lo obteníamos como el resultado de hacer una regresión lineal, de ajustar una recta a la pareja de puntos que estaba formada por las rentabilidades mensuales del índice de renta variable y las rentabilidades mensuales de la empresa que estamos analizando. Y esta beta conceptualmente es la pendiente de esta curva. ¿Cuál es el problema que tenemos cuando tenemos una empresa que no cotiza en bolsa? Que obviamente no tiene precio de cotización en mercado y no podemos hacer la regresión y por tanto no podemos obtener la pendiente. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este caso? Bueno, pues en este caso lo que se hace es trabajar con una empresa comparable, se obtiene la beta de esa empresa comparable teniendo en cuenta su apalancamiento, es decir, la beta con deuda, es lo que se llama beta apalancada, y lo que se hace es calcular una beta de la empresa comparable que esté desapalancada, es decir, que no tenga en cuenta financiación bancaria, ¿no? Que no tenga deuda, ¿no? Y una vez que nosotros tenemos esta beta desapalancada de la empresa comparable, lo que vamos a hacer es apalancarla. Es decir, recordar que apalancamiento es la proporción deuda-equity, vamos a apalancarla con los datos de la empresa no cotizada que tenemos y vamos a calcular la beta apalancada o con deuda de la empresa no cotizada. ¿De acuerdo? También tenemos que saber otro matiz más para hacer todo este proceso. Tenemos que saber que tanto las acciones tienen una beta, la beta de las acciones o del equity, como hemos dicho, es la pendiente de la recta, y por otro lado, la deuda bancaria también tiene una beta, que se define como beta de la deuda, ¿vale? Entonces, fijaros que aquí hemos dicho que esta beta es la beta de la regresión lineal,
Y la beta de la deuda se define como la diferencia entre el coste de la deuda menos el bono dividido entre la prima de riesgo del mercado. ¿De acuerdo? Esta fórmula tenemos que saberla. Entonces, esta es la primera fórmula que necesitamos conocer. Y la segunda fórmula que nosotros necesitamos conocer es la que nos relaciona la beta apalancada, ¿de acuerdo? La beta con deuda, de la beta desapalancada. ¿De acuerdo? Entonces, esa fórmula la voy a poner aquí y tiene esta expresión. La beta con deuda es igual a la beta sin deuda por 1 más el apalancamiento que tiene la empresa por 1 menos el impuesto de sociedades, menos la beta de la deuda, ¿de acuerdo? Menos la beta de la deuda por el apalancamiento por 1 menos el impuesto de sociedades. Y fijaros que en esta expresión, cuando nosotros hagamos esta primera parte, beta de la comparable con deuda, fijaros que vamos a calcular, vamos a tener por un lado, vamos a obtener la beta con deuda, esto va a ser dato, porque lo podemos calcular, es una empresa cotizada comparable, ¿no? Que cotiza en mercado. Podemos calcularle el apalancamiento y el impuesto de sociedades, y con esta fórmula vamos a calcular el beta de la deuda. Luego la incógnita va a ser la beta sin deuda. Cuando tengamos esa beta sin deuda, obviamente vamos a volver a aplicar esta fórmula, pero en este caso con los datos de la no comparable, la vamos a apalancar y vamos a obtener la beta con deuda de la empresa comparable, ¿no? De la empresa no cotizada. Empecemos a hacer el procedimiento, ¿vale? Entonces, en primer lugar, nosotros lo que vamos a hacer es, con la empresa comparable, ¿de acuerdo? Sabemos que la beta con deuda de la comparable, ¿no? La beta con deuda de la empresa comparable, en este caso, necesitamos los datos, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, los datos van a ser los siguientes, perdonad. Antes de empezar con nada, vamos a saber los datos. Mirad, la empresa no cotizada tiene estos datos, estos son los datos del ejercicio. Por un lado, sabemos que la estructura de equity es un 60%, la estructura de deuda es un 40%, esto es dato. Luego sabemos que el apalancamiento es la proporción deuda-equity, luego el apalancamiento en este caso sería el 40% entre el 60%, lo que nos da un 0,66, ¿vale? Además sabemos que esta empresa tiene un coste de la deuda anual que es el 6,8%, el impuesto de sociedades es el 25%, ¿de acuerdo? Y como hemos dicho, queremos calcular la beta apalancada, es decir, con deuda de la empresa no cotizada, y queremos con esa beta calcular el coste del equity para posteriormente calcular el WACC. Por eso, ¿qué es lo que hacemos? Vemos una empresa comparable que cotiza en bolsa, cotizada, de la que conocemos los siguientes datos. La beta con deuda de sus acciones, ¿vale? De las acciones, de la comparable. Sabemos que es 0,9 porque podemos haber hecho una regresión lineal, ¿de acuerdo? En segundo lugar, sabemos que el apalancamiento de mercado es un 0,2. El impuesto de sociedades sigue siendo un 25%. Y el coste de la deuda un 6,05%. Y finalmente tenemos que la prima de riesgo del mercado, acordaros que esto es la rentabilidad esperada de la bolsa menos el bono a 10 años de un país, nos están diciendo que en este caso es el 6% y que la R sub F, la rentabilidad libre de riesgo, es el 5%, ¿de acuerdo? Estos son los datos del ejercicio. Entonces, fijaros que voy a empezar a trabajar con la empresa comparable cotizada y lo que voy a decir es que, como hemos dicho anteriormente, la beta con deuda es igual a la beta sin deuda, ¿de acuerdo? Obviamente de la empresa cotizada o comparable, ¿vale? Lo multiplicamos por 1 más EM por 1 menos T
y le restamos la beta de la deuda por EM por 1 menos T. Entonces, fijaros que por un lado sabemos que la beta con deuda está aquí, es 0,9. Sabemos que el apalancamiento, en este caso, es 0,2. Sabemos que el impuesto de sociedades es el 25%. Y la beta de la deuda la tenemos que calcular utilizando esta fórmula que hemos dicho, ¿no? Fijaros, coste de la deuda menos RF entre la prima de riesgo del mercado. Entonces, fijaros que la beta de la deuda va a ser el coste de la deuda que tiene la cotizada, 6,05, menos RF, que es el 5%, entre la prima de riesgo del mercado, que es el 6%. Y esto nos va a dar una beta de la deuda de 0,175. ¿De acuerdo? 0,175. 0,175. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos el primer valor. Entonces, si nosotros sustituimos este valor aquí, ¿de acuerdo? Fijaros que ya tenemos toda la ecuación y que la única incógnita es la beta sin deuda de la comparable. Beta sin deuda de la comparable. Y esto nos da, en este caso, un valor de 0,8054. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo siguiente que voy a hacer? Voy a asimilar que la beta sin deuda de la comparable aplica a la beta de la no cotizada. Voy a asumir que la beta sin deuda de la no cotizada cumple este valor. Y lo que voy a hacer, como he explicado anteriormente, es sobre esta beta que nosotros hemos calculado aquí, desapalancada sin deuda, lo que voy a hacer es apalancarla con los datos de apalancamiento de la no cotizada. ¿De acuerdo? Voy a aplicar la misma fórmula. Fijaros que en este caso se la voy a aplicar a la no cotizada y obviamente voy a conocer el E sub M de la no cotizada, ¿de acuerdo? Voy a tener el E sub M de la no cotizada, que está aquí, 0,66. Por otro lado, tengo el 25% de impuesto de sociedades. Tengo la beta sin deuda, ¿de acuerdo? De la comparable, que es este valor que voy a llevar aquí. Y voy a calcular la beta de la deuda de la no cotizada. Entonces voy a saber todos los valores que os he puesto en azul y la única incógnita va a ser la beta con deuda de la no cotizada. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner los valores, ¿de acuerdo? Vamos a hacer los cálculos para la empresa no cotizada. Entonces fijaros que por un lado tenemos que calcular la beta de la deuda, que es KD menos RF entre la prima de riesgo del mercado. Acordaros que la prima de riesgo del mercado es un 6% y RF es un 5%. Y en KD vamos a llevar los datos que aplican a la no comparable, ¿vale? A la no cotizada, perdonad, 6,08. 6,08%. Y esto nos da una beta, en este caso, de la deuda, ¿de acuerdo? De 0,3. Por otro lado, vamos a poner que la beta sin deuda de la no cotizada es igual que la beta sin deuda de la cotizada, es decir, de la comparable, y hemos dicho que es, en este caso, 0,8054. 0,8054. ¿De acuerdo? Sabemos también que el apalancamiento de la no cotizada, en este caso sabemos que es 0,66. En este caso sabemos que el apalancamiento de la no cotizada es 0,66. Y fijaros que para la fórmula ya tenemos todos los términos. Tenemos EM, tenemos T, tenemos la beta sin deuda y tenemos la beta de la deuda. Y si llevamos todos estos valores a la fórmula, ¿de acuerdo? Si llevamos todos estos valores a la fórmula, en este caso lo que nos queda es que la beta con deuda
de la no cotizada, sustituyendo todos esos valores, nos queda, en este caso, por un valor de 1,058. ¿De acuerdo? Si nosotros llevamos la fórmula beta con deuda de la no comparable igual a la beta sin deuda de la no comparable por 1 más EM por 1 menos T menos beta de la deuda por EM por 1 menos T, esto nos daría igual a beta sin deuda 0,8054 por 1 más 0,66 por 1 menos el impuesto de sociedades, que es el 25%, menos la beta de la deuda, que en este caso es 0,3 por 1 menos el impuesto de sociedades, y por el apalancamiento, que es 0,66, ¿de acuerdo? Y esto, como estoy diciendo, nos va a dar un valor, en este caso, nos estaría dando un valor, en este caso, de 1,58. Bien, una vez que ya tengo este valor, ¿cuál es el siguiente paso? Pues calcular el CAE. Entonces, el CAE de la no cotizada, hemos dicho que es RF, más la beta de la no cotizada con deuda, por la prima de riesgo del mercado. La prima de riesgo del mercado hemos dicho que es un 6%, la rentabilidad libre de riesgo del bono el 5%, y la beta de la no cotizada con deuda hemos dicho que es 1,058. Fijaros que este término no es en porcentaje, ¿eh? Esto está en tanto por 1, si lo quisiera poner en porcentaje tendría que poner esto. Bien, si nosotros hacemos estos cálculos, nos queda un CAE, en este caso, del 11,35%. Es decir, la rentabilidad mínima anual que deberían exigir los inversores a su inversión en esta empresa no cotizada y en función del riesgo que tiene la empresa sería el 11,35%. Y ahora, el siguiente paso, ¿qué es? Calcular el WACC de esta empresa no cotizada. ¿De acuerdo? Entonces, para calcular el WACC de la empresa no cotizada hay dos fórmulas. Acordaros que una de ellas es porcentaje de equity por KE más porcentaje de deuda por KD por 1 menos el impuesto de sociedades, y que la otra fórmula que se puede hacer y que es equivalente, lo que hace es hacer el cálculo con el apalancamiento, ¿no? Sería 1 más el apalancamiento de mercado, KE más EM por KD por 1 menos el impuesto de sociedades, ¿de acuerdo? Con cualquiera de estas dos fórmulas nosotros podemos calcular el WACC. Voy a aplicar la segunda. Fijaros que el WACC de la no cotizada sería igual al CAE, 11,35, más EM de la no cotizada, que es 0,66, por el KD. Fijaros que el KD de la no cotizada era el 6,08%, por 1 menos el impuesto de sociedades, que es el 25%, dividido entre 1 más el apalancamiento. ¿De acuerdo? Si nosotros aplicamos esta fórmula, nos está quedando que el WACC, o el coste promedio ponderado de la financiación de la empresa no cotizada, en este caso sería el 8,85%. Entonces, fijaros, es importante que para hacer todo este proceso, que realmente queríamos calcular el coste del equity de la no cotizada, que nos ha quedado el 11,35, porque queríamos calcular el WACC, en este caso de la no cotizada, pues como esta empresa no cotiza, como he dicho anteriormente, no le podemos hacer la regresión lineal para poder sacar la beta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿el procedimiento que hacemos cuál es? El procedimiento que hacemos es este que os he puesto en el punto 3, ¿no? Como os he dicho anteriormente, nosotros lo que hacemos es, por un lado, calcular la beta desapalancada sin estructura de deuda de la comparable, aplicando esta fórmula. Una vez que tenemos esa beta desapalancada de la comparable cotizada, la apalancamos
¿ok? Con la estructura de deuda equity que tiene la empresa no cotizada. Y una vez que tengo esa beta apalancada, llego a la beta apalancada de la no cotizada con deuda. ¿De acuerdo? Y ya puedo aplicar el modelo CAPM. Ya puedo aplicar el modelo CAPM para calcular el coste del equity. Y puedo calcular cualquiera de las dos fórmulas para calcular el WACC. Recordad que somos One Minute Sensei y espero que estos vídeos hayan sido de vuestra utilidad. Si os suscribís y le dais al like, pues me hacéis un gran favor para que pueda seguir haciendo los vídeos. ¿De acuerdo? Agradeceros vuestro tiempo. Muchas gracias.